Ahí ya está grabando María. Ah, listo, dale pues. Bueno, entonces venga, empecemos. Si de pronto se pone muy lento el internet porque tengo la cámara prendida, me avisan para yo apagarla. Listo. Entonces, mucho gusto para todos los que no me conocen. Yo soy María del Mar, soy médica general de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es delirium. Obviamente va a ser una charla corta. La idea es que hagamos como un brochazo rápido de lo que es la enfermedad y que nos centremos en algunos aspectos de la parte de dolor y cuidados paliativos, que es como lo que nos reúne a todos aquí hoy. Entonces, no sé si de pronto alguno o alguna sepa o quiera compartir por qué le parece importante hablar de delirium. No, nadie. Está bien. Bueno, entonces resulta que hablar de delirium es importante, es porque hay una alta incidencia en adultos mayores hospitalizados. Es una enfermedad que está muy presente en pacientes, pues no solamente en adultos mayores, sino también en pacientes que están en procesos pues del final de la vida y que también están hospitalizados o en instituciones de cuidado. Es una enfermedad que a veces es difícil de identificar de forma temprana porque los criterios, digamos, sí están definidos, pero a veces son difíciles de encontrar y pueden estar como solapados con otras enfermedades. Y además es una enfermedad que usualmente genera mucha preocupación en los familiares porque es un cambio de comportamiento muy súbito con respecto a cómo es el paciente. Entonces genera miedo, inseguridades de que de pronto el paciente se vaya a quedar así, de que esté empezando un proceso de deterioro cognitivo pues ya permanente como una demencia o que esté teniendo otras cosas. Entonces, el delirium básicamente se ha conocido con como, con muchos nombres a lo largo del tiempo. También se ha conocido como enfermedad, como falla cerebral, como síndrome confusional agudo, como el delirium, ¿cierto? Básicamente es una entidad aguda, la parte aguda es importante, en la que se van a afectar tres cosas, que son la conciencia, la atención y los procesos cognitivos en forma fluctuante. Es decir, que no todo el día van a estar igual, sino que van a tener momentos en los que van a tener una variación de los síntomas. Eso va a llevar a que los pacientes vayan a tener una alteración en el comportamiento, una alteración en los movimientos y muchas cosas que ya vamos a ver. Como les dije ahorita, es una entidad frecuente en las últimas horas y semanas de la vida. Hay estudios donde muestran que hasta un 88% de las personas pueden sufrir de esa enfermedad en ese tiempo, pero pues esto depende mucho primero de la población que estemos evaluando y de dónde esté esa población, o sea, si está hospitalizada, si está en una unidad de cuidado, si está en cuidados intensivos, o sea, puede variar mucho a partir de eso y también de quién está evaluando el delirium y de cómo lo esté diagnosticando. Entonces vamos a encontrar estudios con valores muy variables. También es importante saber que es una enfermedad multifactorial, o sea, no hay una sola cosa por la cual a mí me dé delirium, sino que es un conjunto de cosas que me van a llevar al delirium como tal. Por eso es que podemos hablar de lo que son los factores de riesgo y los vamos a dividir en dos, que son los predisponentes y los precipitantes. Los predisponentes son aquellos que ya vienen de base con el paciente y son los que me van a aumentar el riesgo de tener delirio. Pueden ser reversibles o permanentes y usualmente están relacionados con patologías o incluso con factores externos, mientras que los precipitantes son esas cosas en específicos que me van a desencadenar un episodio de delirio. Entonces, es como decir la gota que rebosa el vaso. Y usualmente está causado con una causa de hospitalización. También pueden ser reversibles o permanentes, así como los predisponentes. Aquí les traigo una tabla, obviamente no me voy a poner a leer todo eso. Es la del ESMO, que es una guía en pacientes oncológicos, y nos dice pues básicamente cuáles son los factores predisponentes en esta población. Lo traigo a modo de ejemplo, solamente para que vean que hay muchas cosas que nos pueden predisponer a al delirium, incluyendo tumores, quimio, radio, medicamentos, ya enfermedades metabólicas, alteraciones hidroelectrolíticas, desnutrición, deshidratación, incluso cosas como alteraciones visuales o auditivas nos van a predisponer a que los pacientes vayan a tener delirio. Y la cosa con los pacientes de cuidados paliativos es que usualmente no van a tener una sola cosa, sino que pueden que reúnan muchas de esas características, ¿cierto? Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis en tres medicamentos que son muy usuales y que nos van a aumentar mucho el riesgo de delirio, que son los opioides, las benzodiazepinas y los anticolinérgicos, solo para que los tengamos en cuenta. Listo. Y entre los factores precipitantes, pues ya pueden ser cosas agudas que pueden ir desde cosas tan graves como una fractura, una cirugía,
o ya o una infección también, o cosas muy sencillas como por ejemplo que el paciente está estreñido, que tiene dolor o que tiene una retención urinaria. Nosotros que en Colombia hemos hecho algunos estudios en los cuales miramos cuál es el delirium en diferentes ciudades y en diferentes pues como instituciones, se ha encontrado una incidencia pues no tan alta como esa que les dije ahora, sino que se ha encontrado que está entre el 9 y el 12% y se han visto unos factores de riesgo importantes para nuestra población que son la de avanzada, la desnutrición, la disfagia, la demencia de base y el deterioro funcional. Pero obviamente se necesita como una mejor caracterización porque usualmente pues son estudios que no tienen una muestra muy grande, la mayoría. La fisiopatología de esta enfermedad es un poquito compleja porque, como les dije ahora, no es por una sola causa que a mí me vaya a dar el delirium, sino que es por muchas cosas. Entonces, primero no se sabe muy bien por qué se da y entonces existen muchos modelos que nos dicen cómo se puede causar la enfermedad. El que más se utiliza hoy en día es el modelo de los cambios propios del envejecimiento cerebral, que dicen que por esos cambios del envejecimiento me va a llevar a una reducción del metabolismo y esa reducción del metabolismo me va a llevar a una alteración en los neurotransmisores, o sea, los neurotransmisores se van a producir diferente, principalmente la acetilcolina. Y en los pacientes con delirium se ha visto que la acetilcolina pues está disminuida, mientras que otros neurotransmisores como la dopamina están aumentados. Por eso les decía ahorita que los anticolinérgicos, como por ejemplo la iosina, nos aumentan el riesgo de tener un delirio. Acá tenemos entonces un sistema que está en desequilibrio, ¿cierto? Que es los pacientes que ya están predispuestos a tener delirio. Va a llegar un desencadenante. Ese desencadenante llega a un sistema en equilibrio y me va a pedir un aumento del metabolismo que a ese sistema simplemente no le va a dar. Y ahí es que llegan los síntomas del delirio. Pero como les digo, no es como una sola teoría, sino que hay muchas cosas por las cuales se puede causar el delirio. También hay unas personas que, pues hay unos estudios que dicen que hay una alteración pues inflamatoria en la cual por el desencadenante y las citoquinas proinflamatorias, los mediadores proinflamatorios van a llegar hasta el cerebro y van a generar una disfunción sináptica. Y también hay otros como por ejemplo del estrés, de cosas del sueño vigilia y otras cosas genéticas. ¿Listo? Pero pues no nos vamos a adentrar eso ahorita. Entonces, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son muy fluctuantes, como yo les explicaba ahora. Son enfermedades que, es una enfermedad, perdón, que usualmente se pone peor en las noches y en la mañana, pero como en la madrugada. Por eso sus pacientes pues tienen esa alteración pues como del sueño. Y se van a presentar las alteraciones en las tres cosas que yo les dije ahora. Que primero es la atención, o sea, esos pacientes van a ser incapaces de sostener, de redirigir, de cambiar su foco de atención en una cosa, no son capaces de terminar alguna tarea. En la parte cognitiva son pacientes que van a tener alteraciones de la memoria, que van a estar desorientados, que tienen ideas delirantes y hasta algunos pueden tener alucinaciones, pero no todos los pacientes con delirium tienen alucinaciones. Y por último, en la conciencia son pacientes que van a tener alteración del ciclo sueño y vigilia, también tienen cambios en el estado de conciencia como tal y van a tener también trastornos psicomotores. Listo. Dependiendo de cómo se desarrolle la enfermedad y cuáles sean los síntomas predominantes, yo lo puedo clasificar en tres, en hiperactivo, en hipoactivo o en mixto. El hiperactivo es el paciente clásico que uno se imagina en delirium. Es el paciente que está agitado, se puede poner agresivo, que se quieta los accesos venosos. Muchas veces en muchos hospitales lo restringen mecánicamente. Son pacientes que tienen alucinaciones en ocasiones. Mientras que el hipoactivo es todo lo contrario, son pacientes que están bradipsíquicos, pacientes que están apáticos, que están dormidos, que no hacen muchas cosas. Y el mixto es un paciente que puede viajar entre los dos síntomas dependiendo pues de cómo esté. El paciente mixto es usualmente el que, no, el que le hace quedar mal a uno en la ronda. Entonces, por ejemplo, uno pasa en la mañana y está súper dormido, casi ni responde, y cuando uno vuelve y pasa el rato, ya está casi que parado en la cama hablando por un montón de cosas, ¿cierto? Problema con el diagnóstico de esta enfermedad, pues primero es que es clínico y en pacientes que tienen alteraciones cognitivas de base, muchas veces es difícil diferenciar como, bueno, ¿será que esa alteración es nueva por este evento agudo o es algo que él ya tenía antes? Y ahí entonces hay que tener tres cosas muy importantes nosotros para poder hacer un diagnóstico correcto. El primero es tener en cuenta esos factores de riesgo que yo le mencioné ahorita. O sea, si mi paciente tiene muchos factores de riesgo predisponentes, yo tengo que estar más pendiente y tengo que tener un bajo umbral de sospecha para diagnosticar el delirio.
Tengo que preguntarle mucho a los acompañantes, de ser posible, pues, y si tienen. O sea, preguntarles si esa persona es así, si de pronto ha tenido cambios en el comportamiento, si de pronto ha tenido alguna otra cosa que nos llame la atención. Y por último, nos vamos a tener que como centrar en herramientas que estén validadas, en herramientas que nos sirvan como con criterios para que no lo hagamos todo como tan subjetivo. Pero el diagnóstico de la enfermedad igualmente sigue siendo clínico. Las guías de tratamiento lo que van a recomendar es que utilicemos los criterios del DSM-5 y del CIE-10, que básicamente lo que buscan es que no tenga una alteración en esas tres cosas que yo les dije ahorita, de la atención, de la conciencia y de los procesos cognitivos. Siempre son larguitos y a veces pues obviamente uno no se va a acordar de todo eso, no los tiene a la mano para poder evaluar, pero pues son los que más se recomiendan. Hay otra cosa que uno puede hacer que es como una especie de tamizaje que aunque no se recomiendan las guías porque no hay suficiente evidencia, uno ve mucho que la utilizan en la práctica clínica, que es el Confusional Assessment Method, también conocido como CAM, y tiene estos cuatro criterios. Entonces, el primero es que el paciente tenga un cambio agudo o que sea, esté fluctuante su estado mental. Entonces, por ejemplo, que en el día primero esté muy activo y luego esté muy dormido y que eso cambie mucho durante el día. También que tenga la desatención, o sea, que no sea capaz de mantener una conversación, que no entienda lo que uno le esté preguntando o que responde alguna cosa que no tiene nada que ver, que responda siempre lo mismo. El paciente que tiene pensamiento desorganizado es aquel que se puede manifestar con lenguaje incoherente, que tiene unas ideas que nada que ver. Y por último está la alteración del nivel de conciencia, que es algo parecido con el primero, pero ya es algo como un poquito más, como más notorio. Entonces el paciente puede estar alerta y al rato puede estar letárgico, que uno casi no lo despierta. Para el CAM, para uno decir que el paciente tiene delirium, entonces eso nos dice que debe tener el criterio uno y 2 y debe tener el 3 o el 4, o sea, uno de los dos. Yo puedo hacer un tamizaje pensando en esas cosas y a partir de eso ya le aplico los criterios del DSM-5 para poder hacer un diagnóstico como tal. Aquí les tengo más o menos una tabla para poder diferenciar el delirium de otras entidades cognitivas. Entonces, sobre todo lo que es la demencia y la psicosis, que se pueden solapar síntomas. En el delirium y en la psicosis usualmente son cosas súbitas, o sea, son cosas que pasan de un día para otro. Los pacientes dicen es que él no estaba así ayer, mientras que en la demencia vamos a ver un deterioro progresivo. O sea, no es como de la noche a la mañana, sino que ya hay un cambio. Y usualmente ese cambio, pues puede que sí tenga días mejores y días peores, pero no es como que se vaya a volver a como estaba al principio de la enfermedad, como si puede ser en el delirio. El estado de conciencia es normal en la demencia y en la psicosis, mientras que en el delirium sí puede estar afectado. Los delirios o las alucinaciones no son tan comunes en la demencia, pues puede pasar, pero no es lo más común. Sí son el síntoma predominante en la psicosis y en el delirium, pues depende del delirium que yo tenga, pero no todos van a tener eso. Y en la actividad psicomotriz, pues esto puede variar mucho, a pesar de que en la psicosis y en la demencia los pacientes sí pueden estar agitados, pues usualmente es mucho más marcado en el delirio. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, listo, supongamos que yo tengo a mi paciente, le sospeché el delirio, se lo diagnostiqué. Hay una herramienta que nos permite como hacer una serie de pasos para que no se me pase nada, porque tratar el delirio no es como voy a darle medicamentos y ya, sino que hay que hacer un buen manejo multidisciplinario y con muchas otras cosas para que no vaya a recurrir pues como ese delirio o para que se solucione más rápido. Entonces está la estrategia TIME en la que nos brindan esos pasos. La primera es la T de triggers, entonces listo, tengo el diagnóstico, vamos a pensar cuáles son los criterios precipitantes. ¿Será que de pronto mi paciente tiene una infección? ¿Será que de pronto tiene dolor? ¿Será que de pronto está constipado o tiene alguna otra cosa que le pueda haber causado el delirio? Incluso pueden ser varias. Ya después, cuando ya tengan más o menos cuáles son los precipitantes establecidos, vamos a pasar a la parte de investigar. Entonces ahí vamos a decir, listo, ¿esas causas son reversibles o son permanentes? Y si son reversibles, ¿qué puedo hacer para mejorarlas? Entonces, por ejemplo, puedo corregir trastornos hidroelectrolíticos, puedo corregir la hidratación, en algunos casos puedo corregir la desnutrición, ¿cierto? O bueno, una infección. Ya con esa investigación puedo pasar a un plan de manejo en el cual vamos a indicar pues como cuáles van a ser todos los pasos. Y por último, en la E, que es el engage, vamos a hacer que los cuidadores del paciente se involucren en el cuidado y que ellos sepan más o menos cómo nos pueden hacer, cómo pueden ayudar para que el paciente se mejore, porque nosotros vamos 5 minutos, hacemos el diagnóstico, explicamos, bla, bla, y nos vamos, pero no vamos a hacer
ese cuidado constante del paciente. Entonces, esto es más o menos un mapa de cómo se maneja el delirium. Primero que todo, todos los pacientes, sobre todo aquellos que tienen mucho factor de riesgo para tener delirium, vamos a hacer medidas preventivas, que son básicamente el manejo no farmacológico que vamos a hacer enseguida. Pero, pues, hay pacientes que igual aunque uno les haga el manejo, van a llegar a delirio. Entonces, si yo tengo el diagnóstico, vamos a clasificarlo en hiperactivo, en hipoactivo o en mix. A cualquier delirium le vamos a corregir las causas reversibles de ser posible y a cualquier delirium le vamos a hacer manejo no farmacológico, como lo vamos a ver ahora. Mientras que solamente al hiperactivo y al mixto le vamos a empezar manejo farmacológico. Al hipoactivo no, pues porque realmente el paciente no está agitado, no tiene algo, pues o algún medicamento para yo despertarlo, no. Hay una cosa en cuidados paliativos y es que los pacientes, bueno, el delirium se puede presentar como un síntoma refractario. Y el síntoma refractario es aquel al que yo ya le he hecho todas las intervenciones posibles, farmacológicas, no farmacológicas, incluso algunas que no son tan comunes y no mejora. Entonces, si no mejora y no tengo más opciones y el paciente se puede beneficiar de eso porque tiene un delirium hiperactivo, por ejemplo, se puede considerar la sedación paliativa, obviamente explicando previamente, obviamente diciéndole a la familia cuáles pueden ser las consecuencias, bueno, que eso no es lo mismo que eutanasia y otras cosas, pero pues ese no es el objetivo de la charla de hoy. ¿Cuál es el manejo no farmacológico? Entonces, a estos pacientes hay que hacerles el manejo no farmacológico no solamente a los familiares, sino también de ser posible todo el personal que entra en contacto con él, entonces enfermería, nosotros los médicos y otras personas. De ser posible decirle a la familia que lleve un relojito o un calendario para que el paciente sepa qué hora es, también en qué día estamos, porque a veces en esas unidades es difícil saber cuándo, como qué día es o en qué momento está, sobre todo si no tienen acceso a la luz. ¿Listo? Mm, Idealmente a esos pacientes deberían exponerse a la luz del sol, o sea, abrir las ventanas, poner ya oscuro cuando sea de noche, lo cual también es difícil, por ejemplo, en urgencias cuando quedan por allá abajo en un sótano, porque pues el paciente no recibe luz, pero sí por lo menos hacer una demarcación de cuándo es el día y cuándo es la noche por las alteraciones que hay en el ciclo de sueño y vigilia. Si el paciente tiene alguna alteración visual o alguna alteración auditiva, hay que llevarle sea las gafas, los audífonos, porque esas son las herramientas que permiten al paciente estar en contacto con el medio, o sea, entender todo lo que está pasando a su alrededor. Si él no puede ver, pues el que va a saber dónde está, ¿cierto? Y por último, decir a los familiares que le recuerden y que le hablen bastante de dónde está. Entonces, por ejemplo, que le digan, vea, papá, yo soy su hijo tal, estamos en tal hospital por esta razón, hoy es tal día, usted se acuerda de esto que pasó y bueno, esas cosas. También se pueden ayudar poniendo noticias, poniendo música, ayudando como a cosas que ayuden a ubicar al paciente. Sin embargo, pues tampoco es que le pongan noticias, música y lo pongan a jugar y hacer un montón de cosas al mismo tiempo, porque eso también lo sobreestimula, sino es hacer estímulos indicados, controlados para ayudar a que el paciente se vaya mejorando. El manejo farmacológico, como les dije ahorita, es para los pacientes con delirio mixto e hiperactivo. El principal es el haloperidol, pero también se han considerado la risperidona, la olanzapina, la quetiapina y otra que no está acá, que es la levomepromacina. Dependiendo de qué, cuál es el objetivo principal del paciente, cuál es el síntoma predominante y cuáles son los factores de riesgo que yo quiero evitar. Factores de riesgo, no, perdón, los eventos adversos que yo quiero evitar. Hay que recordar que en los pacientes en cuidados paliativos siempre vamos a preferir la vía oral para evitar invasiones, para evitar otras cosas que le puedan hacer pues como más daño al paciente o intervenciones que no sean necesarias. Aquí les dejo un poquito cuáles son los efectos adversos de cada uno de los medicamentos para que ya dependiendo de la situación del paciente miremos cuál es más adecuado o no. Por ejemplo, si es una paciente con sepsis, de pronto prefiero un medicamento que no dé mucha hipotensión. Si es un paciente que está muy agitado, de pronto prefiero uno que sea más sedante, como la levomepromacina, ¿cierto? Entonces, depende mucho de cuál es el perfil. No hay un solo medicamento que sea como el ideal, pero hay que como individualizar cada uno de los casos. ¿Cuáles son las conclusiones? Entonces, el delirium es una enfermedad que siempre va a deteriorar la calidad de vida y va a ser una causa de sufrimiento para el paciente y la familia. Como yo les decía ahorita, pues eso genera muchas preocupaciones porque realmente el paciente usualmente no tiene ese comportamiento, la familia se empieza a asustar, eso hace que pues haya como más demandas y uno no se sienta a explicarles bien los familiares qué es lo que está pasando y que eso no es permanente y que eso no les va a generar mucho sufrimiento. Hay que tener en cuenta siempre los factores de riesgo para sospechar delirium en pacientes hospitalizados o en instituciones de cuidado.
Entonces, estos pacientes siempre tenemos que estar pilas de hacer un diagnóstico temprano para poder hacer las intervenciones a tiempo y no olvidarnos de las cosas bobas, pues que uno dice como, ay, hacer rotación de opioides, ay, controlar el dolor, son cosas que a uno a veces se le olvidan. Y es fundamental que hagamos educación en todas las personas que entren en contacto con el paciente, no solamente los médicos, sino también el equipo de enfermería, terapeutas si está en proceso de terapias, la familia sobre todo. Y así entre todos podemos hacer un equipo que ayude a que el paciente salga de ese delirio. Por aquí les dejo la bibliografía, realmente hay mucha información pues como al respecto. Y no sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa. Muchas gracias. No, María, todo muy claro, muchísimas No, gracias. muchísimas gracias, todo muy claro. Listo, no, con mucho gusto. Si quieren, ahorita les paso por ahí la presentación, pues como para que tengan por ahí las dosis de los medicamentos y esas cosas. Y cualquier cosa me cuentan. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, chao.